Bien, hermano, hermana, pueblo del Señor, estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el que nos ha llamado, el que nos ha legitimado como hijos suyos. Bendito sea su nombre. Toma la palabra. Aleluya. Toma la palabra de Dios y busca el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. En su capítulo 16, y vamos a leer juntos del versículo 25 al versículo 31, y juntos leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz y se precipitó dentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendita es esta palabra. Puedes sentarte. Siempre damos gracias a Dios por esta revelación que tenemos, en donde nosotros perfilamos nuestras vidas de acuerdo a las Escrituras o la palabra de Dios. Caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la dependencia es de Él y entendiendo también que debemos de amarle, porque la redención viene de nuestro Señor Jesucristo. El tema del mensaje para esta tarde: ¿qué propósito tiene tu llamado al reino? Cuando hablamos del reino, por supuesto hablamos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hemos llevado a tu corazón la unificación del reino con la iglesia de Jesucristo, que la formamos nosotros, su pueblo. Bueno, Lucas relata en este libro muchas partes que en veces nosotros no nos detenemos a analizarlas o a entenderlas. Yo quiero, hermano, que nosotros veamos juntos hoy el convertimiento del carcelero. Pues de esto hablan los versículos que tomamos, pero debemos de conocer internamente el convertimiento. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué? Para identificar de esta manera qué pasó. ¿Qué sucedió en esa cárcel? Todos leemos estos versículos y vamos y nos agradan y decimos qué bendición, pero es necesario que nosotros entendamos los propósitos de Dios en este carcelero. Él era un guardia. Y lo que a mí me llama la atención cuando leí estos versículos es que Dios lo había elegido. Era un hombre elegido. Era un hombre ya predestinado. Él estaba dormido, dice las Escrituras, cuando vino de repente un movimiento en forma de terremoto. Estaba Pablo y Silas cantando en ese lugar. Y dice la Biblia que las puertas fueron
abiertas, o sea, se abrieron las puertas, sucedió algo sobrenatural. Estaban cantándole a Dios, había aflicción en sus corazones, pero había esa dedicación en espíritu, alabando y glorificando nada menos al que los había llamado, y este es Jesucristo. Dice, hubo terremoto, luego se soltaron las cadenas de los presos, incluyendo a Pablo y a Silas, los candados se abrieron. Bueno, aquello fue sobrenatural. Y dice la Biblia que el carcelero tomó luz y entró y se postró delante de Pablo y de Silas. Fue tanto lo sobrenatural que él vio que se arrodilló porque había sentido la presencia. Él era testigo de que cantando aquellos hombres cayeron las cadenas, los candados fueron abiertos. Entendió también él el convertimiento de Pablo, aquel hombre que era perseguido, aquel hombre que escandalizaba en las ciudades, y escandalizaba porque llevaba el nombre de Jesucristo, llevaba esa revelación, llevaba algo nuevo de la iglesia del Señor. No solo entendió o sintió esa manifestación del Espíritu Santo por medio de esos cantos, él entendió perfectamente que era la presencia de Dios, sino que también el testimonio del apóstol Pablo tenía en su corazón una evidencia de que era un hombre verdadero, un hombre fiel, un hombre de Dios, un hombre definido, un hombre que hablaba abiertamente del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todo esto, él exclamó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Fue una pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Él sintió el toque del Espíritu Santo. Él sintió que debería de preguntar cómo iba a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta fue, cree en Jesucristo tú y serás salvo con tu familia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que llegue ese llamamiento! Que este carcelero lo haya sentido. Aquí no hubo emoción. Aquí sintió la presencia de Dios. Aquí estaba la unción del Espíritu Santo. Aquí había libertad para cantarle a Dios, voz al cuello, bajo la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora bien, nosotros, cuando ya vamos entendiendo el movimiento de estos hombres, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Encontramos algo sobrenatural. Y eso debemos de anhelarlo nosotros. Vamos a empezar a creerle a nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que ha venido al Evangelio tiene un convertimiento, tiene un llamamiento, promesas de vida eterna, su salvación. Debemos de aprender a amar y debemos de aprender a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Para gente que no sigue a Jesús, no le sirve. Digo que no lo sigue porque no trabaja en la obra. Digo que no le sirve porque no hay amor. Sí, mi Señor, sí es mi Salvador, es mi Redentor. Pero nosotros, hermanos, vamos a amarle. Vamos a garantizarle a Él que hay gratitud, que hay agradecimiento, que el convertimiento que hemos tenido no es únicamente para
estar dentro de una iglesia, sino representar su nombre y representar esa iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde hemos sido llamados, donde el Señor nos ha puesto, donde el Señor nos tiene dentro de una preparación. Este hombre, por supuesto, siguió a nuestro Señor Jesucristo. No solo preguntó, no solo fue arrepentido, sino que tuvo un convertimiento. Ahora bien, nosotros vamos a conocer nuestro llamamiento, el perdón, y cuando ya entendamos el perdón que hemos tenido, vamos a entender la justificación. Porque a veces decimos, bueno, yo ya fui perdonado. Queremos decir que la misericordia, el amor y la piedad de Dios se manifestó en nuestra vida. Pero vamos a ir más allá y vamos a aprender que la justificación en nosotros es la remoción de la condenación del pecado. Dios nos coloca como hombres justos, a pesar que ofendíamos, a pesar que nosotros estábamos transgrediendo la palabra, pero como no había conocimiento, pues andábamos sin Dios, sin esperanza. Pero cuando vino el perdón, sí es necesario que nosotros entendamos la justificación y luego entender también el convertimiento. Esto lo hemos enseñado en otros mensajes. Porque en veces solo nos quedamos dentro del perdón. Tenemos que caminar un poco más allá. Ya hemos explicado qué es la justificación en otros mensajes. Es la remisión de nuestros pecados para presentarnos nosotros justos delante de los ojos de Dios en Cristo Jesús. Y estos son los misterios del Evangelio de Jesucristo. Y cuando no entendamos estos misterios, nosotros vamos a caminar, pues, posible que dentro de nuestro llamamiento, de nuestra salvación, pero por no tener los misterios o la revelación de Dios, en vez de la persona se estanca. No tiene fe, no hay conocimiento, no puede avanzar en lo espiritual, pues ya va para el cielo, tiene su iglesia, pero por falta de conocimiento, aún las mismas bendiciones se estancan. Claro, nosotros vamos, venimos, pero no seguimos a Jesús, no servimos a Jesús, no los postramos, no tenemos dependencia de Jesús. Formar el cuerpo de Cristo, pues es algo que también Dios demanda. Que vayamos a la iglesia, que perseveremos en la iglesia. Pero vamos nosotros a conocer los misterios para caminar un poco más adentro de lo que nosotros necesitamos conocer. Esa parte revelada, la parte divina, la parte que nos consuela, la parte que nos lleva en ese avivamiento y que nos da esa libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, ahora surge una pregunta. ¿Qué propósito tuvo el Señor en tu llamamiento? El llamamiento es diferente. No todos es por igual. En cuanto a cómo el Señor nos llamó. Yo no sé qué hacías tú cuando sentiste ese llamamiento de Dios. No sé si fue por medio de un mensaje. Oíste un mensaje, llegaste a una iglesia, fuiste tocado por esa palabra y vino el arrepentimiento. No sé si fue por una enfermedad. No sé si tú estabas enfermo y clamabas y ese clamor en aflicción te llevó a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. No sé si fue el alcohol, no sé. Todos hemos sido llamado de diferentes maneras en cuanto a nuestra manera de vivir, porque el llamamiento es único. Jesús es el que nos llama, pero de acuerdo a como nosotros vivíamos, así se da nuestro llamamiento. Yo no sé qué hacías tú cuando el Señor te llamó, no sé cómo estabas, no sé si fue un proceso, pero como haya sido, después de varios años,
Nosotros, hermanos, debemos de tener esa gratitud. En mi caso, yo tengo 32 años de estar en el Evangelio. Yo tengo gratitud a mi Señor, porque me instruyó a mí, he instruido a mi familia. Todos creemos que vamos para el cielo, todos estamos trabajando y todos nos aseguramos que vamos a llegar juntos, aunque la salvación es individual. Pero vamos a pelearla a nivel de hogar. Porque la salvación no es, hermano, la salvación es individual. La salvación no es a nivel de nación. La salvación no es a nivel de iglesia. La salvación no es a nivel de matrimonio, en conjunto, quiero decir. Es individual. Cuando nosotros formamos el cuerpo de Cristo y cuando estamos en nuestra iglesia, todos convenidos y unidos y perseverando, ahí sí la familia toda. Te salvarás tú y toda tu casa. Pero vamos a entender esto para que sintamos esa paz, esa alegría de que yo y mi casa vamos a ser salvos. Esa alegría que yo estoy en mi congregación y estoy esforzándome para caminar dentro de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amarle a Él y amar a su pueblo, y dar ese testimonio y buscar el crecimiento en la iglesia, que significa que nosotros vamos a ir a aquellas personas que necesitan tener el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que todavía no lo conocen, pero en vez de nosotros no lo podemos hacer, porque no estamos preparados, pero Dios te manda. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor aún manda a las naciones. Bueno, debes de conocer los propósitos de Dios en tu salvación. Nosotros decimos que todos somos hijos de Dios, y es cierto. Pero vamos a conocernos nosotros dentro de este llamamiento, dentro de ser hijos de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras. Muy poca gente se está preparando para tener una posición verdadera, que le entienda, que fluya, porque hay muchos que dudan. ¿Sabes si soy hijo de Dios? Máxime cuando hay una revelación, muchos se ubican, a saber si yo no soy hijo de Dios, a saber por qué estoy en la iglesia. Hermano, es necesario conocer esta palabra para que tú te identifiques con ella y sepas que Dios dice que somos hijos suyos. San Juan 1, vamos a ver 12 como el 15, dice, los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, y aquellos que lo recibieron les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios, no de varón ni de carne, sino de espíritu. Luego Romanos, su capítulo 8, 16, dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Voy a leer este versículo porque ahí lo tengo cerca. Romanos 8, 16. Dice el Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a asegurarnos nosotros que tenemos esa posición dentro del reino. En otro mensaje hemos hablado que hay otros hijos. Hay hijos desobedientes, hay hijos bastardos, hay hijos... Cuando leemos la Biblia encontramos los hijos verdaderos de Dios. Por eso digo, es necesario conocer la palabra, para que cuando se entienda nos ubiquemos y tengamos esa firmeza dentro del Evangelio. Hay gente que como que tutubea, hay gente como que se balancea y pues no fluye esa fe. ¿Y por qué no fluye esa fe? Porque no hay conocimiento pleno de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, ni de su vida, ni de la iglesia. Oiga esto. Pero cuando nosotros conocemos esta palabra, entonces sí podemos contemplarnos como cuerpo de Cristo. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Entonces la fe yo no la voy a concebir, la fe yo no la voy a tomar, la fe no va a fluir porque yo creo. La fe viene por oír palabra de Dios, o sea que la parte divina es la palabra que nos da a nosotros el entendimiento, la sabiduría,
para entender que somos salvos, para entender que el esfuerzo que hacemos no es en vano, para entender que si vamos y venimos a nuestra iglesia, pues vamos a tener nosotros en aquel día la redención. Dele gloria a Dios. Entonces el sacrificio no es en vano. Pero hay que conocer esta palabra. Vamos a conocer los propósitos de Dios en nuestra salvación para alcanzar la vida eterna. Muchos oyen la vida eterna, saber qué será. Muchos dicen, van a llegar, vamos para el cielo, a saber dónde está el cielo. Conociendo la palabra entendemos perfectamente cuál es nuestro camino, o cuál es nuestro caminar, o cómo debe ser nuestro caminar. Sabemos que Jesús es el camino. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Bueno, conozcamos a Cristo. Vamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a entender que de veras nosotros, sí, estamos caminando conforme a las Sagradas Escrituras, estamos en Cristo Jesús y somos hijos de Dios, porque así lo dice la Biblia. Entonces, si Dios dice que yo soy hijo suyo, entonces yo voy a considerar esta palabra, voy a considerar mi posición, voy a creerle, y cuando yo tenga esa credibilidad en mi vida, entonces yo voy a tener esa dependencia. Si no creemos, no hay dependencia. Yo siempre doy esta palabra, casi en todos los mensajes, porque es necesario. Porque nosotros no vamos a andar sueltos, no vamos a andar viendo las cosas del mundo. Tenemos que ver a Jesús, tenemos que vernos dentro de su gloria, tenemos que vernos dentro de la formación que Él quiere que nosotros tengamos como cuerpo suyo. Y es la palabra, no hay otro indicador, es la palabra. Amén, hermano. Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. El propósito de nuestra salvación es también, hermano, conocer las promesas. El Señor ha prometido que Él viene por su pueblo, por una iglesia sin manchas y sin arrugas. El Señor ha prometido que Él viene por su reino. Somos nosotros. Él ha dicho que nos va a arrebatar en aquel día. Entonces vamos a ver nosotros que Él viene a arrebatarnos, que Él viene en las nubes, nos va a arrebatar. ¿Qué va a pasar en ese arrebatamiento? Va a haber transformación y resurrección. Y hay que conocer esas dos bases para saber entender que sí vamos a ser arrebatados al cielo. Pero si solamente oímos nosotros que el Señor viene, que nos va a levantar al cielo, y no tenemos la palabra, hay dudas. Pero cuando la gente conoce esta palabra, entonces se cimienta, se ordena, y luego toma esa convicción, esa seguridad, y dentro de la fe divina, él cree que va a subir al cielo desde la muerte física. Oiga, desde la muerte física. Hay muchos que vamos a morir antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a saber entender que desde la muerte física, nosotros vamos a ser salvos. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar nosotros a cuentas con Dios. Cuando decimos que vamos a estar a cuenta con Dios, es que nosotros vamos a estar sometidos a la palabra y vamos a buscar ese abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado. Si alguno pecado, abogado tenemos. Qué bendición saber entender que nosotros no estamos solos. Está nuestro Señor Jesús con nosotros. Es nuestro intercesor, nuestro mediador, pero también nuestro abogado. Pero hay que entender también estas partes. Porque si alguien está pecado y pecado y pecado y pecado, a la final del mes un montón de pecados, saber, ya es jugar con Dios. Es jugar con nuestro intercesor. Pero si yo pequé hoy, no con alevosía, y yo digo, Señor, perdóname, yo tengo ese perdón, y ya no lo vamos a hacer, ya no vamos a volver, ya no vamos a ver allá. Este es el Evangelio de Jesucristo. Todos estamos expuestos. El único que no pecó en la tierra es Jesús. Debemos tener esa claridad porque muchos dicen, así es que el único que no pecó es Jesús. Y se consuelan en esta parte, pero no vamos a consolarnos en esta parte, sino que vamos a procurar nosotros, hermanos, estar dentro de la palabra. Para que si viene la muerte física, nosotros vamos a estar preparados. Porque si no estamos preparados es muy peligroso. Bueno, entonces la promesa es
de vida eterna, promesa de salvación. ¿Para qué? ¿Para qué salvación? ¿De qué nos vamos a salvar? Porque Dios dice que hay salvación. Bueno, nos vamos a salvar del infierno. Este es el centro de la salvación. Es el amor de Dios para salvar a la humanidad. Pero la humanidad no quiere evangelio, no quiere Jesús. Quiere las tinieblas, quiere sus deseos, quiere sus concupiscencias, quiere andar en el mundo. Porque esto es lo que se aprende desde pequeño. Pero cuando el Señor nos llama al evangelio, debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio. Debe de haber conocimiento para entender que nosotros estamos siendo salvos por el amor de Dios, por elección y por predestinación. Estamos siendo salvos de la condenación eterna. Entonces, ¿qué vamos a ver allí? Tenemos que ver que hay un infierno y que hay alguien que lucha por esas almas, por llevarlas al infierno. Y este se llama Satanás. Uy, ya están hablando de Satanás, ya están hablando del infierno, dicen muchos hermanos en diversas iglesias. Pero vamos nosotros a llevar este mensaje porque esto es lo que Dios dice. Vamos a ser salvos de las tinieblas, vamos a ser salvos de la condenación eterna. Pero ¿quién está llevando a las almas al infierno? Como dije, se llama Satanás. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Recibamos vida en abundancia. Recibamos vida en abundancia. Confiéselo usted. El Señor ha venido para bendecirnos. Esa bendición es nuestra. La vida, aleluya, en Cristo Jesús es de bendición. Tomemos esa bendición. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y dónde dice en la Biblia? O habla de infierno. Hay muchos versículos. Por cuestión de tiempo yo solo traigo uno. Vamos a ver Mateo, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, toma la palabra. Evangelio según San Mateo, su capítulo 5, versículo 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor nos revela en la Sagrada Escritura que es infierno. ¿Dónde está ubicado el infierno? Y es diferente al lago de fuego que arde con azufre. Bueno, dejemos eso hoy. Es necesario que nosotros, hermanos, entendamos los propósitos de nuestra salvación. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. El Señor quiere llevarnos al cielo. El Señor quiere que aquel día le veamos tal como Él es. Y que hoy tengamos el gozo de esta naturaleza. O sea, de nuestro ser en Cristo Jesús. Que haya paz, que haya gozo, que haya armonía, que haya bendición, que nosotros seamos libres. Libres para pensar, para actuar, y libres, hermanos, para ser bendecidos, y libres para caminar con nuestros derechos espirituales, así como tenemos los derechos de ley en nuestra nación, nuestra constitución, pues también así en la palabra de Dios tenemos nuestros derechos. Está escrito de una manera, de otra manera. El Señor nos da promesa. El Señor dice que somos suyos. Le pertenecemos a Él y por lo tanto Él tiene cuidado de su pueblo. ¿O no? Amén. Sí, denle gloria al Señor. El Señor tiene cuidado de ti, hermano. Tiene cuidado de ti, hermana. El Señor nos guarda, nos cubre, nos bendice. En veces, como dice un evangelista, nosotros somos los ingratos. Le damos la espalda al Señor. En veces nos descuidamos. En veces queremos hacer nuestro orden diario, nuestra vida. Pero hermano, nosotros vamos a tener ese cuidado de cubrir nuestra vida por esta palabra bendita y que sea Jesús quien nos va ordenando para poder nosotros alcanzar esas promesas. Pues el propósito de nuestra salvación también incluye la familia. Ya ve el principio, la familia y la iglesia. Cuando nosotros
vemos nuestra salvación, tenemos que ver nuestra familia. La respuesta al carcelero fue: te salvarás tú y tu casa. Entonces la promesa nuestra es que todos vamos a alcanzar la salvación y vamos a luchar por eso. Y es algo más, cuando el Señor nos incluye como familia, pues Él quiere salvar el núcleo familiar. Pero oiga bien, en veces cuando hay diversos miembros en la familia, 4, 5, 6, 7, entonces como que uno quiere disponer a su manera y a su antojo. Y muchos dicen: pero es que la iglesia, es que tanto llamado, que tanto. Oye, yo te voy a decir algo muy especial. Dios no te está presionando, Dios no presiona a nadie, a nadie. Nosotros ya fuimos llamados, nosotros somos los interesados en esa salvación, nosotros somos los interesados, hermano, a esas bendiciones. Dios no está presionando a nadie. Por favor, nunca tú digas: es que ir a la iglesia, es que tanto que... No, hay ir a la iglesia hoy, estoy cansado. Mas no sabe que la iglesia va a quitar ese cansancio al Espíritu Santo. Y lo digo de esta manera porque Mateo 11, 28 dice lo siguiente. Yo voy a leer este versículo. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él llama. Él dice: vengan los que están cansados, los que están atribulados, vengan. Pero Él no presiona a nadie. Y nosotros debemos de saber entender que es nuestra necesidad. Yo tengo necesidad de estar en el templo. Yo creo que tú también tienes necesidad de estar en el templo, en la iglesia. Porque la iglesia es donde damos y recibimos. Jesús dijo: dando es como recibimos, y es mejor dar que recibir. Se cumple esa palabra dentro de la iglesia. Entonces nosotros venimos porque hay gratitud, porque hay agradecimiento, porque estamos aprendiendo fidelidad, porque nosotros hemos aprendido sabiduría para caminar dentro del reino. ¿Qué nos quedamos haciendo en nuestra casa? El día de culto tenemos que estar esas 2 horas. A nosotros los ministros, el Señor nos ha dado la encomienda de instruirte. Nosotros llevamos esa palabra a tu vida. Hablamos de prosperidad, hablamos de la parte espiritual, para que la familia tenga su formación. Nosotros los ministros de Dios llevamos al pueblo a que sea perseverante, que vea a su Señor. Los llevamos a la unidad de la familia, los llevamos a esa paz que necesita ese hogar. Hay hogares que, hermano, que tensos esos hogares, todo el día peleando. Pasó un mes peleando, pasó otro mes peleando, terminaron el año peleando. Hermano, este no es el evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros los ministros de Dios somos los que llevamos esa palabra, para que aprendamos que nosotros vamos a estar dentro de la unidad, vamos a estar dentro de esa paz que necesitamos, de ese gozo. Mire, una familia que tiene paz, hay gozo, hay tranquilidad. Una familia que está procurando agradar a Dios, no solamente tiene gozo, paz, tranquilidad, sino que aprende fidelidad, aprende a ser fiel a nivel de esposos, a nivel de hijos o a nivel de familia, aprenden a ser fieles en su iglesia. Pero hay mucha gente que es infiel en la iglesia. Nosotros vamos a aprender a ser fieles a Jesucristo, fieles a nosotros mismos. Pero hay muchos hermanos que se traicionan a sí mismos, y esto no es bíblico. Nosotros, vamos a aguantarnos unos a los otros, vamos a soportarnos unos a los otros. ¿Qué dice el Señor? Que vamos a reprendernos unos a los otros. Eso dice el Señor. Si tu hermano dice, peca, dice, perdónale. ¿Cuántas? 70. Mire, pues, esto es lo que Dios enseña de la iglesia del Señor. Pero en veces nosotros no actuamos de esa manera. No, es que a mí no me gusta eso, es que a mí no me gusta ese hermano, es que a mí no me gusta ese hermano. Ay, es que esa iglesia, ya tanto regaño y tanta santidad y tanta consagración.
Así se expresan los hermanos, malagradecidos. Y nosotros esforzándonos, ¿cree usted que para traer este mensaje yo no me he esforzado? Claro, llevamos un tiempo para armar los mensajes que traemos. Tenemos los cuidados. Antes que usted sienta, yo lo sentí. Antes que usted sea reprendido, el Señor me reprendió a mí. Antes que usted sea edificado y consolado, el Señor me edificó y me consoló a mí. Porque yo saqué los extractos de la palabra para traer ese mensaje a tu corazón. Entonces, bendito sea Dios, porque necesitamos de un Dios grande en Cristo Jesús. Todos somos necesitados, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más pobre hasta el millonario, archimillonario. Necesitamos cuando estamos dentro del plan de salvación. Porque es la palabra. En el Evangelio no es dinero. No es dinero, nadie compra la gracia, nadie compra favores en la iglesia. Es la humildad, es el sometimiento, es la redención que viene de Cristo Jesús. Por lo tanto, rico, pobre, alto, grande, pequeño, como sea, todos vamos a estar determinados a adorar a Cristo Jesús, a tener la dependencia de Cristo Jesús. Santo es su nombre. Bueno, cuando ya nosotros vemos estas partes, entendemos la palabra del carcelero, la posición del carcelero. Entendemos también a Josué. Usted sabe que Josué caminó 40 años en el desierto. A él le tocó introducir el pueblo a la tierra de Canaán. Allá pues las batallas que se levantaron los pueblos cananeos, pero ganaron las batallas, repartieron las tierras. Y luego él dijo lo siguiente: busca Josué en su capítulo 24. Busca el libro de Josué en su capítulo 24 y vamos a leer un versículo. Busca el versículo 15, 24, 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Otra de las promesas es, hermano, de tu vida, de tu ser. Cambio, transformación, renovación, cielo. Bueno, hay muchas promesas. Y para esto nosotros vamos a saber entender que vamos a procurar para poder, hermano, ver la obra de Dios, involucrarnos en la obra de Dios, decir que pertenecemos a esa obra, a esa iglesia, a ese templo, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y de allí, hermano, cuando tú confiesas esto y dices que perteneces a tal iglesia y que allí es tu lugar y que ahí te puso Dios y que debes de trabajar, ahí vas a entender, hermano, esa necesidad en tu vida y vas a comprender también cuando se habla de vocación, de talentos y de llamamientos. Hay gente que tiene vocación en las iglesias pero no actúa. Hay gente que tiene llamamiento en las iglesias pero no actúa. Son haraganes, son ociosos. El Señor habla que hay talentos. En la iglesia hay mucho talento. ¿O no? Yo pregunto, ¿usted quiere servir al Señor? ¿Quiere servir al Señor? Así está seguro, sí, ustedes sirven al Señor. Estamos trabajando. Y esto es bueno, tener este concepto bien definido, ¿verdad? Tener la parte divina, la parte que Dios ha dado para que nosotros la entendamos espiritualmente y tomemos posición para servirle a Jesús. Qué bendición, hermano, cuando nosotros entendemos que hay un talento, que yo puedo ser útil en la iglesia, que yo tengo una vocación, que yo tengo un arte, que yo tengo algo que dar en la iglesia, o al menos tengo ya ese toque de mi llamamiento, aprender algo, aprender a servir en la iglesia, aprender a conocer el reino de Dios, aprender los movimientos o el crecimiento de una iglesia, los liderazgos, los discipulados, los ministerios. Miren el ministerio tan precioso de ser ministro de alabanza. Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios.
Los jóvenes, las señoritas debían de tener ese interés de tocar un instrumento. Hay mucha gente o jóvenes que tienen vocación. Ay, yo quisiera estar ahí como esa hermanita cantando. Ay, yo quisiera estar como ese joven ahí con esa guitarra. Pero nunca actúan, nunca dicen, Señor, yo tengo mi llamado. Señor, yo voy a hablar con el pastor. Yo me voy a disciplinar, yo me voy a ordenar. Pero lo primero que dice, no, usted es que mire, estar tanto en la iglesia. Si estamos en la iglesia, si hay un talento, si hay una vocación, desarrollemos esto. Para Dios, esto no es para nadie en particular, esto es para Dios. Luego cuando se lo damos a Dios, lo compartimos como pueblo, lo compartimos como iglesia. Y de ahí vamos dando ese talento, vamos dando esa vocación, damos a entender ese llamamiento y reconocen nuestra gracia. Y ahí Dios nos va honrando. Yo honro a los que me honran, dice Dios. Pero hay gente que quiere irse. No, usted mira aquí, tanto que hablan de servirle a Dios, tanto que hablan de que yo esté ahí parado, tanto que hablan de esto. Pero hermano, nosotros los ministros de Dios somos los indicados para hablar de esta manera. Porque si hablamos de bendición, yo tengo que ser bíblico, porque si yo hablo de bendición artificialmente, lo estoy engañando. Pero hay gente que le gusta oír un varón que dice, hermano, dé tanto, porque el Señor le va a dar tanto. Están mintiendo porque en la Biblia tenemos el orden, como vamos a ser bendecidos. Si diezmamos, si damos ofrendas, si damos primicias, qué sé yo. Pero si oye, hermanos, siervos, que lanzan y dicen, si das esto, esa no es la manera de pedir. Porque ya no es Cristo quien sana, sino es el líder. Te está diciendo, si das tanto, te vas a recibir tu sanidad, prácticamente vendiendo sanidad, y eso no es bíblico. Entonces, hermanos, yo aquí concluyo. Pidámosle a Dios que seamos guardados, que tengamos una determinación, que entendamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Tú tienes propósitos, defínelos, actúa y Dios te va a bendecir. Dios te va a dar, Dios te va a honrar, Dios te va a preparar para que vayas con un testimonio muy especial. Yo pienso que los que tocan como ministros, cuando les preguntan, ¿y usted joven dónde está? Yo estoy en tal iglesia. Yo soy ministro de alabanza. Porque este es el término, no músico. No músico. Los músicos son de fuera. Nosotros somos ministros de alabanza. ¿Verdad? Ministros de alabanza. Los que están aquí son ministros de alabanza, cantoras. Y están procurando alcanzar la nota divina. Ahí está el cambio. Y cuando se alcanza la nota divina es porque hay unción. Porque ya los cantos llegan al corazón. Y esto es lo que Dios quiere dentro de los propósitos que Él tiene para su pueblo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Vamos adelante. Dios está con su pueblo y quiere bendecirnos.